Corre el año 427 a.C. y el peor conflicto interno que jamás haya ocurrido en el mundo griego antiguo está en su cuarto año. Se está librando la guerra del Peloponeso entre las ciudades-estado de Atenas y Esparta, así como sus aliados. Los atenienses no pueden competir con el formidable ejército espartano en tierra, así que abandonaron el campo y se recluyeron tras las paredes que rodeaban su ciudad y puerto, ahora provisto por una flota superior y un extenso imperio marítimo. Las estrechas condiciones han cobrado un precio y una plaga reciente acabó con 1/3 de la población, pero la vida en la ciudad continúa. Arquías y Dexileia viven en el centro de Atenas. Como pintor de cerámica de alta clase, Arquías es relativamente acomodado y tiene gran interés en los asuntos de la ciudad. Dexileia, por otro lado, no puede participar en política o tener propiedad. La pareja agradece a los dioses que 3 de sus 4 hijos, un hijo y 2 hijas, hayan sobrevivido más allá de la infancia. Muchos padres ven a las hijas como una responsabilidad ya que requieren dotes para encontrar maridos. Pero Arquías confía en que su riqueza le permitirá lograr buenos partidos para ellos sin ir a la quiebra. Como muchos atenienses, la familia posee esclavos. Originarios de Tracia fueron capturados en la guerra. Trata hace la mayor parte del trabajo doméstico y ayuda a criar a los niños. Philon es un pedagogos. Supervisa la educación del hijo, enseñándole a leer y escribir. Arquías se levanta temprano porque hay una reunión de eclesía, la asamblea de ciudadanos, que tiene lugar al amanecer. Antes de partir, quema incienso y vierte una libación en el pequeño santuario en el patio en nombre de toda su casa. Dexileia se quedará en casa todo el día, enseñando a sus hijas habilidades domésticas. Más tarde se retirará al patio interior para tomar un poco de aire fresco. Cuando Arquías llega al Ágora, el corazón cívico y comercial de la ciudad, encuentra que la plaza pulula de conciudadanos, hombres adultos nativos que han completado el entrenamiento militar. Adjunto al monumento central hay un tablón con la agenda de la reunión. Hoy solo hay un tema de discusión: ¿qué hacer con la gente de Mitilene? Una ciudad en la isla de Lesbos donde una revuelta contra el dominio ateniense acaba de ser sofocada. La reunión tiene lugar en una colina al oeste de la Acrópolis conocida como Peniex. La palabra significa apretado, y la multitud de 5.000 ciudadanos deja en claro por qué. Los heraldos purifican la colina rociando su límite con sangre de cerdo y piden orden. Al todos sentarse en bancos frente a la plataforma, el oficial que preside abre la reunión con las palabras «Tis agoreben bulete». ¿Quién desea dirigirse a la asamblea? Uno por uno, los ciudadanos hablan, unos aconsejan misericordia, otros venganza. Se propone una moción para ejecutar a todos los mitileos y esclavizar a sus mujeres y niños porque traicionaron a sus aliados atenienses durante una guerra. Una mayoría levanta sus manos derechas a favor. Al terminar la reunión, Arquías vuelve al ágora para comprar comida y vino. Cientos se han reunido allí para discutir los resultados, muchos descontentos con la decisión. Cuando Arquías regresa a casa, le cuenta a Dexileia sobre el debate. Ella piensa que matar inocentes y culpables es duro y contraproducente, y se lo dice. Al anochecer, Arquías va a la casa de un amigo para un simposio. Los 9 hombres beben vino y discuten hasta la noche. Arquías comparte la opinión de su esposa instando la misericordia y sus amigos al final están de acuerdo. Antes del amanecer sucede algo sin precedentes. Heraldos circulan por Atenas anunciando que el consejo ha convocado otra reunión. El segundo debate es igualmente acalorado, pero una nueva resolución: ejecutar solo a los líderes de la revuelta pasa estrechamente. Sin embargo, hay un problema. Un barco con órdenes de llevar a cabo la primera resolución fue enviado el día anterior. Y así otro barco rápidamente zarpa para revocar el pedido. Una carrera de democracia contra el tiempo. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.